En esta ocasión discutiremos sobre las masas atómicas, los isótopos y las moléculas. Comencemos. En la videotutoría anterior introdujimos el concepto de masa atómica y la definimos como una escala utilizada para medir la masa de un átomo. También especificamos que la masa atómica se mide en unidades de masa atómica, también llamados UMAs. Y vamos a ver que en este caso hay una equivalencia entre UMAs y gramos, donde UMA equivale a 1,66054 por 10 a la menos 24 gramos. Ahora, hay un concepto bastante interesante que tenemos que estudiar cuando hablamos de la masa atómica de los elementos en la naturaleza. Porque resulta que cuando nosotros estudiamos a los elementos en su estado natural, vamos a encontrar que no todos los átomos de los elementos poseen la misma masa. A este fenómeno lo llamamos isótopos, y los isótopos son átomos del mismo elemento, es decir, tienen igual número de protones, pero presentan masas atómicas diferentes, es decir, tienen distinto número de neutrones. Para entender este concepto vamos a analizar a una especie que tiene unos isótopos bastante interesantes, que es la especie hidrógeno. En este caso, el átomo común de hidrógeno, por así decirlo, tiene un protón en su núcleo y un electrón en su nube electrónica. Sin embargo, y a pesar de que esta especie es la más abundante en la naturaleza, también podemos encontrar átomos de nitrógeno donde tenemos un protón y un neutrón en el núcleo. Y también tenemos un electrón en la nube electrónica. Inclusive, podemos encontrar átomos de nitrógeno en la naturaleza que tienen dos neutrones y un protón en su núcleo. También tenemos siempre un electrón en la nube electrónica. A las especies que tienen un protón y un neutrón la llamamos deuterio. Y a la especie que tiene un protón y dos neutrones la llamamos tritio. Estas tres especies son isótopos de hidrógeno y, como les comentaba, la especie más abundante es la primera. Sin embargo, también tenemos cierta abundancia de las otras dos especies en la naturaleza. Lo que estamos viendo es que entonces no todos los átomos de los elementos tienen la misma masa, porque aquí vemos que claramente el deuterio tiene un neutrón más y tiene más masa que el átomo normal de nitrógeno, mientras que el tritio tiene también más masa que el deuterio. Entonces, la duda que nos puede surgir en este punto es cuál de estas tres especies es la correcta para identificar la masa atómica del elemento. Bueno, la respuesta es que en realidad nosotros vamos a tomar como base una masa atómica promedio, que se calcula tomando en cuenta la masa atómica de cada uno de los isótopos de un elemento y su abundancia en la naturaleza. Entonces podemos calcularlo mediante la siguiente fórmula, donde tenemos que la masa del isótopo por la abundancia fraccionaria del isótopo me va a dar la masa ponderada promedio de una especie. Y luego lo que hacemos es una sumatoria dependiendo de la cantidad de especies que tengamos. Resolvamos el siguiente ejemplo sobre masa atómica promedio. El bromo presenta dos isótopos naturales. Uno de ellos, el bromo 79, tiene una abundancia natural de 50,69% y una masa de 78,9183 unidades de masa atómica. El segundo isótopo, el bromo 81, posee una masa de 80,92 unidades de masa atómica. Determine la abundancia natural del segundo isótopo y la masa atómica promedio del bromo. En este problema vamos a partir de que la masa atómica promedio se calcula a partir de la masa atómica de cada uno de los isótopos del elemento multiplicado por su abundancia fraccionaria. Entonces, lo que nos dice el problema es que la masa del bromo 79 es 78,9183 unidades de masa atómica. Y el porcentaje de abundancia de esa especie es 50,69%. Y luego tenemos la masa de la segunda especie, el bromo 81, que tiene una masa de 80,92 unidades de masa atómica. Primeramente, lo primero que se nos solicita en el problema es que obtengamos cuál es el porcentaje de abundancia de la segunda especie, el bromo 81. En este caso, se nos dice que el bromo solamente tiene dos isótopos naturales. Eso quiere decir que la abundancia de esos dos isótopos debería dar sumada un 100%. Entonces, nosotros podemos establecer que
la abundancia o el porcentaje de abundancia de el bromo 81, dado que solamente tenemos dos especies, sería 100 menos el porcentaje de abundancia de la otra especie, que sería bromo 79. Este cálculo nos daría 100 menos 50.69%. Esto sería igual a 49.31%. Entonces, con eso ya tenemos la abundancia de la especie bromo 81. Muy bien. Ahora tenemos nuestros datos completos y podemos calcular entonces cuál es la masa atómica promedio. Recordemos que esa masa atómica promedio la podemos calcular mediante la siguiente fórmula. Sumatoria de la masa de cada uno de los isótopos por la abundancia fraccionaria. Y debemos hacer ese cálculo para todas las especies y al final sumarlo. Ahora, es importante que entendamos que la abundancia fraccionaria no es lo mismo que el porcentaje de abundancia, pero sí están relacionados. Podemos decir que la abundancia fraccionaria es lo que obtenemos si tomamos el porcentaje de abundancia y lo dividimos entre 100. Entonces, vamos a hacer ese cálculo para cada una de las especies. La abundancia fraccionaria del bromo 79 sería 50,69 dividido entre 100. Eso nos da 0.5069. Y la abundancia fraccionaria para el bromo 81 sería 49.31 dividido entre 100, y eso nos da 0,4931. Entonces, a partir de estos valores de abundancia fraccionaria que acabamos de calcular, podemos obtener el cálculo final de la masa atómica promedio. Vamos a borrar un poco para tener más espacio. Y ahora sí, este cálculo sería igual a tomar la masa del primer isótopo de bromo multiplicado por su abundancia fraccionaria y a esto sumarle el cálculo para la segunda especie. Masa del bromo 81 por abundancia fraccionaria del bromo 81. Realizamos este cálculo matemático. 78.9183 por 0.5069 más 80,92 por 0.4931. Y esto nos da finalmente 79.904 unidades.